Vamos a desarrollar ahora el tema reproducción en caprinos, analizando la fisiología de la reproducción en las cabras, el servicio, la gestación, la lactación, el parto y el destete, entre otros aspectos. El objetivo de la clase es brindar a los alumnos conocimiento sobre la fisiología de la reproducción e información de los diferentes sistemas y métodos de cría caprina. El proceso reproductivo puede ser definido como una sucesión de eventos que dan origen a la próxima generación, permitiendo la perpetuación de un determinado genotipo. Como vemos, en la respuesta reproductiva de un determinado genotipo intervienen una serie de factores, entre los que podemos mencionar al fotoperiodo, a la alimentación, a factores ambientales como la temperatura y la humedad, y la interacción entre sexos o factores sociales. En términos amplios, las cabras, al igual que las ovejas, son definidas como poliéstricas estacionales, ya que se reproducen durante el fotoperiodo descendente. Podemos ver en este gráfico la curva fotoperiódica. Podemos observar que el día más corto o solsticio de invierno, que ocurre el 21 de junio, a partir de allí los días comienzan a incrementar la duración de las horas de luz hasta llegar a ser máxima en el solsticio de verano el 21 de diciembre, y luego a partir de ahí comienzan de nuevo a disminuir las horas de luz hasta llegar nuevamente al día más corto del año, el 21 de junio siguiente, y así sucesivamente. Dentro de esta secuencia vamos a tener 2 días en los cuales las horas de luz y de oscuridad son similares y que corresponden al 21 de septiembre y al 21 de marzo. La estacionalidad de la reproducción, como parte de un proceso de selección natural, es un mecanismo de adaptación desarrollado por los mamíferos como una estrategia para minimizar el impacto negativo del ambiente, es decir, de la temperatura, la humedad y la disponibilidad del alimento, para minimizar el impacto negativo del ambiente en la supervivencia de las crías. De esta manera, los nacimientos ocurren en las épocas más favorables. Como se observa en la gráfica, la temporada de cría está asociada a los días de menor duración de las horas de luz durante el otoño, y los partos ocurren durante la primavera siguiente, cuando las condiciones son favorables para el desarrollo de las crías. De esta manera, las cabras y las ovejas presentan 2 épocas fisiológicas bien definidas a lo largo del año. Una fase de anestro estacional durante los días largos, donde hay ausencia de ciclos estrales regulares. Tampoco hay receptividad sexual y ovulación por parte de las hembras, y hay un cese de la espermatogénesis y caída de la libido en los machos. Y tenemos otra etapa fisiológica conocida como época reproductiva o estación reproductiva, durante los días cortos, que se caracterizan por la ocurrencia de ciclos estrales, conducta de estro y ovulación en las hembras, y restablecimiento de la espermatogénesis y la libido en los machos. En esta diapositiva podemos ver el mismo gráfico fotoperiódico y la temporada de ocurrencia de las ovulaciones de los machos. En el otoño, en cabras alpinas, se ha observado que estas comienzan alrededor de unos 80-82 días después del solsticio de verano. En cuanto a los machos, también tenemos la misma curva fotoperiódica y observamos en términos de crecimiento testicular que este se inicia antes de que se llegue a la máxima duración de los días, y el tamaño testicular es máximo durante todo el verano hasta bien entrada la temporada de cría. El origen de las razas tiene una marcada influencia en este comportamiento reproductivo estacional. Por lo tanto, las razas originadas por encima de los 30 grados de latitud presentan una marcada estacionalidad, mientras que lo de origen ecuatorial tiene una estacionalidad inexistente. Aquí vemos que hay una estacionalidad total por encima de los 40 grados de latitud, una estacionalidad relativa entre los 30 y 40 grados de latitud, con un periodo fértil más largo y un anestro más corto, una estacionalidad mínima por debajo de los 30 grados de latitud, y hay una actividad continua en la zona del Ecuador. En este mapa de la República Argentina vemos cómo de una estacionalidad marcada, cuando vamos hacia el norte, esta va disminuyendo y nosotros nos encontramos en esta región con una menor estacionalidad, o dicho de otra manera, con una temporada de cría muy amplia. Como hemos dicho,
De todos los factores ambientales que hemos mencionado anteriormente, el fotoperiodo es el más repetible y con una variación nula entre años. De esta manera, la duración de las horas de luz sincroniza el ciclo reproductivo anual de la cabra, que detecta las variaciones en la duración del fotoperiodo y utiliza una compleja red neuronal transformando la señal luminosa en una señal hormonal a través de la síntesis de la melatonina. El mecanismo es el siguiente. La luz es captada por el ojo a través de la retina y esa señal luminosa se transforma en una señal eléctrica que es conducida desde la retina hacia el hipotálamo por medio del tracto retinohipotalámico. En el hipotálamo, el núcleo supraquiasmático capta la señal y la transfiere al núcleo paraventricular. Finalmente, desde allí pasa al cerebro posterior, específicamente al ganglio cervical superior. En este punto, la señal eléctrica se transforma en una señal química. El ganglio cervical superior libera noradrenalina, la cual es captada por receptores alfa y beta adrenérgicos en la membrana de los pinealocitos de la glándula pineal y se induce la síntesis de N-acetiltransferasa, que es una enzima fundamental para la síntesis de la melatonina. De esta manera, la melatonina se sintetiza en los pinealocitos de la glándula pineal durante las horas de oscuridad, o sea, durante los días cortos, a partir del aminoácido triptófano. La menor síntesis de melatonina durante los días largos sensibiliza al hipotálamo e induce la secreción de tirosina hidroxilasa, que es una enzima importante para la síntesis de la dopamina. Esto permite que se sintetice dopamina y se induzca el anestro estacional. Durante los días cortos, la mayor duración en la síntesis y secreción de melatonina inhibe la producción de tirosina hidroxilasa y de dopamina, con el consecuente restablecimiento de la actividad estral y la ovulación. Ya hemos mencionado a la melatonina y a la dopamina, y tenemos que decir que recientemente se han descubierto dos péptidos, la quispeptina y la hormona inhibidora de las gonadotrofinas o GNIH. La quispeptina, codificada por el gen Kis1, participa de manera determinante en la activación del eje reproductivo y es fundamental para el inicio de la pubertad. Estimula la secreción de gonadotrofinas en cabras y ovejas con un efecto directo en las neuronas que liberan los factores de liberación de las gonadotrofinas. En las cabras, las neuronas quispeptinas se localizan en el núcleo arcuato, también conocido como A12, y en el área preóptica, y parecen ser determinantes en la ocurrencia del pico preovulatorio de LH. Ya vamos a ver más adelante en los gráficos donde se localizan el núcleo A12 y el área preóptica. Por el lado de la hormona inhibidora de la gonadotrofina o GNIH, se ha identificado que tiene un efecto inhibidor en la síntesis y secreción de las gonadotrofinas. Se sugiere que ese efecto inhibitorio se facilita porque las neuronas GNIH tienen contacto con las neuronas que liberan los factores de liberación de las gonadotrofinas o GnRH. De manera adicional, se han identificado receptores para la hormona inhibidora de las gonadotrofinas en las neuronas que producen los factores de liberación de las gonadotrofinas. Por lo tanto, la quispeptina y la hormona inhibidora de las gonadotrofinas actúan con efectos opuestos para regular la actividad de las neuronas liberadoras de las gonadotrofinas o GnRH entre épocas, de manera que modulan los cambios anuales en la fertilidad y participan en la transición cíclica estacional de la época reproductiva a la anestroestacional. Los autores proponen diversas hipótesis para explicar los mecanismos a través de los cuales las variaciones anuales en la expresión de la quispeptina y la hormona inhibidora de las gonadotrofinas, el sistema dopaminérgico, el estradiol y la melatonina actúan en conjunto y regulan la conducta reproductiva de las cabras y ovejas. Una de ellas propone que la melatonina actúa directamente en las neuronas quispeptina y GNIH, regulando su actividad a lo largo del año. Durante los días cortos estimula la secreción y liberación de quispeptina e inhibe la de las hormonas inhibidoras de las gonadotrofinas. Entonces hay actividad sexual. De manera contraria, durante los días largos, la melatonina reduce la síntesis y secreción de quispeptina e induce la síntesis de GnIH, provocando entonces el anestro estacional en las hembras. Durante la fase lútea, la progesterona ejerce su efecto también a través del ácido gamma-aminobutírico,
que es un neurotransmisor que reduce la secreción de las GnRH. Con respecto a la nutrición, de manera general, se sostiene que la secreción de los factores de liberación de las gonadotrofinas se reduce en los animales desnutridos. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales las señales metabólicas generadas por la deficiente nutrición son captadas a nivel central para regular la secreción de los factores de liberación de las gonadotrofinas son complejos y no se han establecido de manera precisa. La glucosa regula la liberación de factores de liberación de las gonadotrofinas y por lo tanto regula las oleadas preovulatorias de LH. Se ha probado también que la reducción por una subnutrición del factor de crecimiento asociado a la insulina, IGFI, inhibe el incremento de la secreción de LH asociado al inicio de la época reproductiva. Por lo tanto, una nutrición inadecuada puede prolongar el anestro estacional. Otro péptido que puede integrar las señales metabólicas generadas por el estado nutricional con el eje reproductivo es la leptina, que se asocia con la masa de tejido adiposo. Esta hormona llega por la circulación a los núcleos hipotalámicos donde puede afectar el apetito y de alguna manera la secreción de GnRH. Como se ha mencionado anteriormente, el sistema quispeptina estimula el eje reproductivo transmitiendo información relevante a las células que producen los factores de liberación de las gonadotrofinas. Esta actividad se reduce ante una restricción alimenticia. En cuanto a los factores sociales, la interacción entre machos y hembras puede modificar su estado reproductivo. Se ha documentado ampliamente que la exposición de hembras anéstricas a machos sexualmente activos, separados por lo menos durante 3 semanas, incrementa rápidamente la frecuencia de pulsos de LH, culminando con un pico preovulatorio de LH y la consecuente ovulación. El mecanismo de acción es principalmente andrógeno dependiente, debido a las feromonas del macho, producidas por las glándulas sudoríparas repartidas por toda la piel, aunque también hay un componente social. Las feromonas actúan sobre los bulbos olfatorios de las hembras, provocando una reacción neuroendocrina inmediata que se traduce en un incremento de la frecuencia en la secreción pulsátil de LH y por lo tanto en un mayor estímulo en el crecimiento folicular hasta llegar al estadio preovulatorio. Después de la introducción de los machos, la descarga preovulatoria del LH puede aparecer entre las 3 y 30 horas, estableciendo la ovulación entre las 24 y 60 horas según los distintos autores. Se ha observado, por otra parte, que hay un mayor efecto de estimulación de la actividad ovárica de las hembras anéstricas cuando se integran a ellas, además de los machos, grupos de hembras en celos. Este fenómeno, que algunos autores denominan facilitación social, actúa vía el macho, porque las hembras en estro estimulan al macho, lo que provocaría una mayor efectividad en su función estimulatoria sobre las cabras anéstricas, al favorecer en él una mayor producción y liberación de feromonas. En términos generales, hemos definido que la temporada de cría de las cabras y las ovejas ocurre durante la época de días cortos y se caracterizan por la presencia de ciclos estrales regulares, conducta de estro y ovulación. En las cabras alpinas se ha observado que, como hemos mencionado anteriormente, que estos eventos ocurren alrededor de 80 a 82 días después del solsticio de verano, el 21 de diciembre. El ciclo estral en la cabra va a tener una duración de 21 días, mientras que en las ovejas es de 17. En la fase lútea, que comprende el metaestro y diestro, la concentración de la progesterona alcanza valores de 1 nanogramo por mililitro, también puede ser más. Esta hormona, que se sintetiza en el cuerpo lúteo maduro y funcional, ejerce un efecto de retroalimentación negativa a nivel hipotalámico, inhibiendo la secreción pulsátil de los factores de liberación de las gonadotrofinas y por lo tanto de la LH y FH. El efecto de la progesterona se ejerce a través de la síntesis del ácido gamma-aminobutírico o GABA en el área preóptica, y este neurotransmisor, el GABA, es el que reduce la secreción pulsátil de los factores de liberación de las gonadotrofinas. Durante la fase folicular, el proestro y el estro, la concentración de prostaglandina es basal, como consecuencia de la lisis del cuerpo lúteo inducido por la prostaglandina F2-alfa. Entonces los folículos ováricos crecen y maduran hasta alcanzar un estadio preovulatorio.
La síntesis de estradiol en las células de la granulosa aumentan progresivamente, lo cual induce el incremento de la hormona esteroidea en la circulación periférica y actúa de manera directa sobre las neuronas que liberan los factores de liberación de las gonadotrofinas a nivel del núcleo ventromedial, el cual se localiza en el área hipotalámica medio basal y se induce entonces el pico preovulatorio de los factores de liberación de las gonadotrofinas y 24 horas después se produce la ovulación. En esta etapa entonces el estradiol ejerce un efecto de retroalimentación positivo. La dopamina y el GABA, o sea el ácido gamma aminobutírico, no ejercen un efecto inhibitorio sobre las neuronas GNRH. La melatonina que actúa a nivel del área premamilar mantiene un perfil de secreción característico de días cortos y permite la ocurrencia de los eventos neuroendocrinos implicados en la ovulación. La nutrición y los estímulos sociales pueden modular la respuesta. El anestro estacional se caracteriza por la ausencia de ciclos estrales regulares, conducta de estro y ovulación. Ocurre durante los días largos, cuando la duración de la secreción de melatonina es menor. Durante esta etapa, el estradiol, cuya concentración es basal, ejerce un efecto de retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo. Actúa específicamente en el núcleo dopaminérgico A15, donde induce la síntesis y secreción de las dopaminas, la cual actúa en las neuronas productoras de GNRH e inhibe la frecuencia y síntesis de liberación de la hormona. Esto ocurre a pesar de que en el núcleo A15 no se han identificado receptores para el estradiol. Se ha determinado que el GABA, el ácido gamma aminobutírico, inhibe la secreción de dopamina. Durante el anestro estacional, el estradiol suprime la liberación de GABA, que inhibe la secreción de dopamina, y este efecto inhibitorio ocurre en el núcleo A15. La supresión de la liberación de GABA activa las neuronas dopaminérgicas e incrementa la síntesis y secreción de dopamina, la cual ejerce un efecto biológico en las neuronas GNRH y reduce la frecuencia de pulsos de esta hormona y por lo tanto de LH. Los factores nutricionales o sociales pueden estar implicados en este proceso. Durante esta etapa, la menor síntesis de melatonina permite la ocurrencia de estos eventos. En resumen, el fotoperiodo es el factor ambiental primario que regula el ciclo reproductivo anual de las cabras. Las variaciones anuales en la síntesis y secreción de melatonina, en conjunto con neurotransmisores tales como la quispeptina, el GNRH, la dopamina, el GABA e indicadores metabólicos como la leptina, pueden modular el inicio o finalización de la época reproductiva. Veamos ahora el ciclo estral en las cabras. Se conoce como ciclo estral al proceso fisiológico que consiste en la maduración de un folículo, el estro, la ovulación, formación del cuerpo lúteo y destrucción del mismo para permitir la maduración de un nuevo folículo. En forma práctica, lo único que se observa a simple vista es el estro, porque durante el mismo la hembra es receptiva al macho y porque permite la monta de otras hembras. El ciclo estral se divide en una fase folicular, que es el proestro y el estro, delimitada por el inicio de la regresión del cuerpo lúteo hasta la ovulación, y una fase lútea, que es el metaestro y diestro. Si la cabra queda preñada, sobrevive una gestación de 145 a 150 días. Si la hembra no es estacional en su comportamiento reproductivo, luego de pasado el periodo puerperal, comienza a ciclar nuevamente. Por el contrario, si es estacional, sobreviene, luego del parto, un periodo de anestro variable hasta la temporada de cría siguiente, cuando se vuelven a iniciar los ciclos estrales. Si la cabra no ha quedado preñada no es estacional, los ciclos se repiten. Si es estacional y no ha quedado preñada, al final de la temporada de cría sobreviene un anestro variable hasta la temporada de cría siguiente. Por razones de simplicidad, como hemos mencionado, el ciclo estral se divide en una fase folicular, que es el periodo de crecimiento de los folículos,
y una fase lútea, que es el periodo del cuerpo lúteo. La fase folicular es relativamente corta. La fase folicular es de 3 a 4 días en las cabras y ovejas, ocupando la fase lútea el resto del ciclo, unos 17 a 19 días en las cabras. Como vemos en la gráfica, durante la fase lútea hay varias oleadas de crecimiento folicular. Acá hay 2 oleadas durante la fase lútea, cuando la secreción de progesterona es máxima. Entonces los folículos se vuelven atrésicos, y cuando la progesterona cae a niveles basales, en este punto, ya durante la fase folicular, la última oleada de crecimiento folicular llega a la ovulación. En este caso vemos otra representación esquemática de los eventos que ocurren durante la fase folicular y luteal. En lo que se refiere al crecimiento folicular, y a las hormonas involucradas en las dos fases. De nuevo, se observan en la parte superior del gráfico las ondas de crecimiento folicular, en este caso son entre 3 y 4 foliculares, la última de las cuales llega a la ovulación. Las anteriores ondas de crecimiento se tornan atrésicos durante la fase lútea hasta que se produce la luteólisis y uno o más folículos llegan a la ovulación luego del estro. En cuanto al estradiol, durante la fase lútea se observa un nivel basal que permite la retroalimentación negativa, inhibiendo la secreción de los factores de liberación de las gonadotrofinas. Cuando el cuerpo lúteo se desactiva y se produce el crecimiento folicular, la secreción de estrógenos se incrementa nuevamente porque los folículos producen cantidades elevadas de estrógeno. El nivel es máximo justamente antes del estro. La progesterona tiene su máximo nivel de secreción cuando el cuerpo lúteo está activo entre los días 6 y 19 del ciclo aproximadamente, cuando por efecto de la prostaglandina F2-alfa, que comienza a secretarse aproximadamente el día 16 a 17 del ciclo. Como consecuencia de su acción, el cuerpo lúteo empalidece, disminuye de tamaño y la secreción de progesterona decae. A la prostaglandina F2-alfa la produce el útero luego de una exposición prolongada a la progesterona. Si el animal está gestando, no se produce la secreción de prostaglandina y el cuerpo lúteo permanece activo. La fase folicular se caracteriza por la liberación de gonadotrofinas, así como por el cambio en el predominio hormonal al disminuir la progesterona y aumentar el estradiol. Disminuye la progesterona y aumenta el estradiol. El crecimiento folicular se encuentra bajo el control de las gonadotrofinas liberadas por la hipófisis, la FSH y la LH. La FSH estimula el crecimiento temprano del folículo y la LH es necesaria para completar el crecimiento folicular. Pero además, durante la última etapa de la fase folicular, aumenta el ritmo e intensidad de las descargas pulsátiles de LH, hasta que se produce la descarga preovulatoria que produce la ruptura del folículo y la consecuente ovulación. Esta descarga preovulatoria de la LH ocurre a principios del estro, siguiendo luego a las 18-24 horas, según los autores, la ovulación. Anteriormente hemos mencionado que la FSH estimula el crecimiento temprano del folículo. La FSH es necesaria para el crecimiento folicular, ya que promueve la proliferación de la célula de la granulosa. El pico de FSH está asociado con el surgimiento de la onda folicular, cuando la concentración basal de 5 a 10 nanogramos por mililitro se incrementa de una y media a 2 veces, 2 días después del surgimiento de la onda folicular. Decrece la concentración de FSH y se expresan receptores de LH en la célula de la granulosa y la teca. El pico de FSH está asociado con el surgimiento de la onda folicular, cuando la concentración basal de la hormona, que es de 5 a 10 nanogramos por mililitro, se incrementa de 1,5 veces a 2 veces, 2 días después del surgimiento de la onda folicular. 2 días después del surgimiento de la onda folicular,
decrece la concentración de FSH y se expresan receptores de LH en las células de la granulosa y de la tecla. Es en este momento cuando se transfiere la dependencia gonadotrófica de la FSH a la LH. Las concentraciones plasmáticas de LH pasan de 0,5 a 1 nanogramo por mililitro a 4 a 15 nanogramos por mililitro en la fase folicular. Los ciclos estrales pueden ser cortos, normales o largos. Cortos de 3 a 9 días se presentan en cabras de actividad sexual estacionaria al comienzo de la época reproductiva y también en cabras en las que se han realizado maniobras de inducción de estro. El ciclo corto se caracteriza por una secreción baja o nula, transitoria de progesterona por el cuerpo lúteo y después del ciclo corto se produce una segunda ovulación. Los ciclos normales de 15 a 25 días con un valor medio de 21 días acontece en el 75-80% de las cabras. Y también los ciclos pueden ser largos de 25 a 30 días que se presenta de acuerdo a la bibliografía entre el 11 y el 17% de las cabras. En esta diapositiva vemos que en las cabras criollas de la provincia de Córdoba, el mayor número de cabras tiene ciclos estrales que duran entre los 19 y los 22 días. La duración del estro puede variar entre las 22 y las 66 horas, y también la bibliografía menciona una duración de 24 a 48 horas. En promedio se puede considerar una duración de 36 horas. Con respecto a la ovulación, esta ocurre entre las 12 y las 36 horas después de iniciado el estro. Pueden presentarse estros silentes cuando el animal tiene un nivel nutricional que no es adecuado y también falsos celos cuando las cabras se encuentran entre el cuarto y quinto mes de gestación, obviamente sin ovulación. ¿Cuáles son las manifestaciones del estro? Bueno, caída del apetito, caída en la producción de leche, esto es ostensivo. Si las cabras están en control lechero, una cosa que es muy evidente es la caída de la producción de leche, permite la monta del macho, hay un enrojecimiento e hinchazón de la vulva, orina frecuentemente, un balido continuo, búsqueda del macho, movimiento de la cola. En cuanto a la reproducción en el macho, tenemos que desde un punto de vista de la eficiencia de la reproducción de una majada, el macho tiene una mayor importancia que la hembra, dado que de forma natural o artificial, el macho puede cubrir una elevada cantidad de hembras, por lo que la disminución en la fertilidad de los machos afecta la fertilidad y eficiencia reproductiva de la majada. Cuando elijamos un reproductor, este deberá tener una excelente fertilidad, es decir, una excelente capacidad para producir espermatozoides viables y una excelente libido, es decir, la capacidad para detectar y cubrir hembras en celos. Estos parámetros están influenciados, entre otros factores, por la edad, el fotoperiodo y la raza. Con respecto a la edad, y considerando la circunferencia escrotal como un criterio para la evaluación del tamaño testicular, podemos decir que la misma crece con la edad del animal. En cabritos de raza verata y malagueña se han descrito una fase de crecimiento rápido entre los 4 y 6 meses, corresponde a la malagueña, entre los 4 o 6 meses, y una fase de crecimiento lento que va desde los 6 meses hasta alcanzar un valor máximo a los 18 meses. Se observa en las dos curvas de las dos razas. Posteriormente, el tamaño testicular variará como consecuencia del fotoperiodo. Otros autores encuentran una mayor correlación con el peso vivo del animal que con la edad. En la raza verata y malagueña se ha observado que el tamaño testicular es mínimo en invierno y comienza a crecer al final de la primavera antes del solsticio de verano, para llegar a ser máximo valor en el verano y comenzando a disminuir al final del verano para volver a su mínimo diámetro en el invierno. Es decir, que la actividad testicular comienza antes del fotoperiodo descendente y la regresión testicular empieza antes de que el fotoperiodo descendente acabe, que es coincidente con la curva de fotoperiódica que hemos visto al principio de la exposición. Si este proceso se relaciona con el número de espermatozoides por eyaculado,
se ha observado que el incremento de la circunferencia escrotal a partir de los 15 o 16 meses va seguido por un incremento en el número de espermatozoides por eyaculado, número que disminuye 1 o 2 meses después de producirse el descenso del tamaño testicular. En machos murcianos granadinos también se ha observado una mejor calidad seminal durante los últimos meses de verano y durante el otoño. En esta figura se puede observar cómo los niveles de testosterona se incrementan durante el fotoperiodo descendente, durante los fotoperiodos descendentes, en una primera época y al año siguiente. En esta figura vemos las variaciones del comportamiento sexual y la actividad espermática de dos razas caprinas en sus medios de origen. La raza alpina francesa, originaria en una latitud elevada, 45 grados de latitud norte, y la creole de la isla de Guadalupe, originada en el trópico a los 17 grados de latitud norte. Como se puede observar, los chivos alpinos manifiestan una variación estacional acentuada en el peso testicular y en el número de saltos, mientras que los creoles presentan una actividad continua en el curso del año. Es importante conocer qué parte de este comportamiento se debe a las condiciones del medio y qué parte tiene un origen, repito, como se observa en la figura, los machos creoles mantenidos bajo un régimen fotoperiódico, que es esta curva, régimen de 8 a 16 horas de luz por día, no modifican de ninguna manera el peso testicular en el curso de 2 años. En ningún momento es posible poner en evidencia diferencias con el grupo de machos mantenido bajo un régimen fotoperiódico tropical. Recordemos que los machos creoles son los que están sometidos naturalmente en su medio a un régimen fotoperiódico tropical. La persistencia del comportamiento reproductivo continuo, aun cuando son sometidos a un régimen fotoperiódico templado, muestra que las características, ese comportamiento reproductivo continuo, es esencialmente de origen genético.